Hola, Arley, Dios te bendiga. Es un Hola Kevin, milagro. ¿cómo estás? Chévere, gracias a Dios por aquí, Venezuela ya, trabajando la obra. ¿Tú? Qué bueno, yo acá en Cuba también trabajando con los jóvenes acá en la obra. ¿Y la familia bien? Más, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Qué Victoria. bueno. Kevin, sabe, gracias por aceptarme esta reunión y quería conversar contigo porque sabes que se me acercó en estos días una madre confesándome que su hijo tiene como unos 14, 15 años, chachito joven, y ella me dijo que su hijo le comentó que se siente atraído hacia el mismo sexo. E incluso le ha llegado a decir también que él cree que es homosexual. Entonces, esta madre vino muy alterada o muy confundida también porque me dice, hermano, la Biblia dice que esto es un pecado imperdonable. Y yo le pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿O en qué te basas para decir no? Porque yo he escuchado a veces prédicas. O sea, cuando nosotros escuchamos el tema de la homosexualidad o cuando este tema se habla dentro de la iglesia, muchos piensan que es un monstruo este pecado y que como Levítico capítulo 18 versículo 22 nos dice claramente que no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. Entonces, pero yo le explico a ella que esa palabra abominación en hebreo es teobá. Esta palabra también es utilizada en Proverbios, en el libro de Proverbios para calificar pecados como la mentira, como los chismes, a la misma altura que la homosexualidad. Entonces yo le explico a ella de que esto es un pecado que es redimible, Kevin, que es Ya, redimible y que no tiene por qué estar también asustada. Solamente tenemos que entrar en una sesión de consejería familiar. ya. Y así en Chévere, el, chévere. sí. Ahora, Qué bien. ¿cómo le dije yo a ella? Yo le dije, bueno, hermana, la llevé a Primera de Corintios, capítulo 6 versículo 11, un punto Ujú. dándole punto bíblico. Y acá sabemos que el apóstol Pablo enumera una serie de pecados, como la idolatría, como la fornicación, como la homosexualidad. Pero el versículo 11, bien claro, él dice que esto erais alguno de vosotros. ¿Y por qué? Porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Pablo nos hace ver claro que no hay pecado que el Evangelio de Cristo no pueda redimir. Esto es muy hermoso, Kevin. Entonces, la realidad es que muchas iglesias desconocen esto, muchos hermanos dentro de la iglesia desconocen y piensan entonces que solamente ya porque un hijo, un pariente, un familiar tiene este problema de homosexualidad, creen que ya cayeron en un hueco del cual no pueden salir. Y la realidad es que cuando nosotros comprendemos, Kevin, que esto es un pecado que se adquiere como una condición también externa, social y no de nacimiento. Vemos que es un comportamiento adquirido, entonces podemos, cuando entendemos que este comportamiento es adquirido, podemos comprender que podemos también cambiar esta manera de la que fue adquirida. Ya. Ahora, yo te quería preguntar también, Kevin, que sé que tú conoces bastante este tema acerca de la parte científica, neurológica. ¿Se nace con una condición homosexual? O quiero que me explicaras un poquito más de eso porque sí quiero reforzar ese punto. Ya. Bueno, Arley, tú sabes que realmente cuando vamos al Génesis, ¿sí? Que es el origen, el libro de los orígenes, donde está, digamos, nuestra cosmovisión como cristianos, donde está la profecía de que iba a venir el hijo de la mujer, ¿verdad? La simiente de la mujer iba a salvar al mundo. En este libro, en el capítulo 1 y el capítulo 2, nos dice que varón y hembra los creó. Ahora, si pudiéramos decir que existe una tercera condición, un tercer género, si lo podemos llamar así, aunque bueno, tú sabes que con todas estas ideologías ahora se hablan hasta de 120 géneros. Mm. Si existiera un tercer género, diríamos que Dios es mentiroso, porque Dios dice varón y hembra lo creó. Incluso cuando tú vas a Mateo capítulo 19, cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo es el matrimonio? ¿Qué le responde? Porque en el principio varón y hembra los creó. Y realmente esto se adapta al conocimiento científico que tenemos en la actualidad.
según la genética, según la embriología, según la neurociencia, según la biología en general, solamente existe varón o hembra. Eso es lo que existe. Existen dos sexos, ahora quieren llamarlo género para poder ampliarlo, pero existen solamente sexo masculino y sexo femenino. Entonces, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista neurológico, desde un punto de vista embriológico, solamente vas a encontrar lo que dice la Biblia. La ciencia confirma la Biblia, entonces, no existe ningún factor. En su momento, algunos científicos, no sé si llegaste a escuchar el informe 15, esto surgió aproximadamente en 1950, en que un hombre dijo que aproximadamente la tasa de homosexualidad en el mundo era de más del 10% de la población, pero ese estudio fue sesgado y se descubrió que, bueno, lo hizo en cárceles donde la homosexualidad abunda más. Es como ir a Sodoma y Sí, hacer una encuesta sobre cuántas personas son homosexuales, obviamente vas a encontrar una cifra muy alta. por Entonces supuesto. esto fue lo que hizo este señor. Buscó donde quería, donde iba a encontrar. Ve a Francia y haz una encuesta a ver cuántas personas en el mundo hablan francés. Te vas a encontrar que al menos el 99% de las personas hablan francés. Pero no es porque hablen francés, es porque estás yendo a un lugar donde se habla francés. Esto viola las reglas de las estadísticas. Posteriormente se hicieron estudios en gemelos en que se demostraba que los gemelos, cuando había uno que era homosexual, había 50% de probabilidades de que el otro fuera homosexual, pero estos estudios nuevamente fueron sesgados cuando se repitieron estos estudios, ¿sí? Porque para que un estudio sea real, debe ser reproducible. El estudio que tú hiciste, yo lo debo reproducir y debe darme los mismos resultados o resultados aproximados. Cuando estos estudios se reprodujeron, se encontró que realmente no existía esa tasa. La tasa era del 12%. Incluso la tasa era más alta en hermanos que no eran gemelos, sino hermanos adoptados. Entonces lo que puedes ver es que influye más es la crianza, el factor crianza, el factor ambiental, dónde fue criado. Si supiera que la mayoría de los jóvenes o personas que dicen ser homosexuales tienen la falta de una figura paterna, en el caso de los hombres, o materna, en el caso de las mujeres. No sé si es el caso de este chico del que me estás hablando. Sí. Ah, sí, porque nosotros en este caso, eh, desde el punto de vista de la consejería pastoral, definimos la homosexualidad, por ejemplo, como una fiebre, Uh ¿sabes? -huh. Sí. Cuando, no sé si lo que tú me quieres explicar es esto, así cuando nuestro cuerpo da síntomas de fiebre es porque hay alguna infección, hay alguna enfermedad. O sea, entonces la homosexualidad también viene a ser un síntoma claramente o Sí, evidente de un conflicto sin resolver. Eso, ¿no? exactamente. Una alegoría también fácil de usar es un hematoma. Cuando tienes un hematoma, si tienes una mancha morada o verde en tu cuerpo, ese no es realmente, el daño está dentro. Hay un daño dentro que no está sanado, que es una rotura o algo que se dañó dentro. Lo mismo la fiebre, como usted decía. La fiebre es el síntoma de alguna infección interna. En este caso, la homosexualidad es un intento de reparación de una herida no sanada, tanto de hombres como de mujer. Puede ser por abuso sexual, por falta de una figura paterna, por bullying. Muchos chicos o chicas que se declaran homosexuales fueron víctimas de bullying porque eran hipersensibles. Estas personas, digamos que tenían inclinaciones más por el arte, si eran hombres, que por los deportes, y la gente lo comenzó a tildar como homosexual, y ellos empezaron a pensar, ¿será que realmente mi naturaleza es ser homosexual? Y como es lo que el mundo le vende, y ahora tú vas a las noticias, el mundo te vende que la homosexualidad es algo normal, es ¿cómo se dice? Una elección más que puedes tener como la pansexualidad. En realidad, la homosexualidad es una de tantas. Ves que el mundo está vendiendo una idea y las personas se creen esa idea. Y lamentablemente, Arley, también existe el otro polo en la iglesia, el otro polo completamente opuesto. Tenemos dos polos y sabes que en cuestiones bíblicas debemos ser un poco centrales. Entonces tenemos un polo que nos dice que la homosexualidad es un pecado imperdonable, que el que es homosexual se va a ir al infierno irremisiblemente, o sea, no tiene perdón de Dios, pero el texto que tú citabas es muy verídico, 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos de ustedes y cita personas homosexuales. ¿Qué nos está diciendo el texto?
que personas homosexuales en el tiempo de Pablo habían sido redimidas por Dios. Así que la homosexualidad tiene redención, no es el pecado imperdonable. Es un pecado, sí, pero no es el pecado imperdonable. Entonces, cuando comprendemos eso, podemos saber que este chico está atravesando un proceso de confusión y que si la iglesia, en vez de ayudarlo, le cierra automáticamente las puertas y le dice, tú vas al infierno, sin ayuda, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a buscar respuesta? Claro. Pero, sabes que está el polo opuesto antes de darte la palabra. Lamentablemente en la actualidad hay cosas que se llaman iglesias que aceptan abiertamente la homosexualidad como algo normal dentro de la iglesia. Una cosa es saber que estas personas tienen redención y otra cosa es promoverlos como que, bueno, puedes ser homosexual y seguir tu vida cristiana sin ningún problema. Y eso también estamos opuestos, porque sabemos que si tiene redención es porque es un pecado. Claro, sí, lo aceptan el pecado más bien las personas en la iglesia. Entonces, Kevin, como bien hemos hablado, conversado, ya esto puede entonces deberse también a una defensa, o sea, una respuesta defensiva también del ser humano, o en este caso, de este joven. Una respuesta defensiva a conflictos actuales, quizás, o tal vez a traumas infantiles, podemos decir, sin resolver. Sí, el niño interior. Por ejemplo, un abuelo alcohólico o despegado que no hace influencia en su hijo, este hijo también pues, va a transmitirlo, va a ser un hijo alcohólico o un hijo despegado y así también sucesivamente puede ser. No que sea algo, pero hay grandes probabilidades de que así pase. Ahora, sabemos que los fracasos del pasado pues, pueden ser reflejados de generación en generación. La pregunta acá sería ahora, ¿de qué manera nosotros como consejeros pastorales podemos ayudar a sanar estas heridas o podemos guiar a estos jóvenes? Y bueno, ya tú has comentado y hemos hablado aquí sobre estos temas. Es bueno que nosotros como consejeros entendamos que y tengamos presente que no somos nosotros quienes sanamos al joven o a quienes sanamos a las personas, no somos nosotros quienes van a cambiar la vida de ellos, sino nuestro Dios, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo de Dios quien trabaja en ellos. Nosotros somos más bien unos instrumentos de nuestro Señor. Ahora, cuando una persona, como tú bien decías, con esta orientación homosexual es acusada dentro de la iglesia por sus luchas o es condenada, va a tender a irse, Kevin. Ella va a tender a irse porque se va a sentir rechazada y entonces llega a los pies de Dios o llega a la iglesia buscando ayuda, buscando una restauración y lo que se topa es con un rechazo. Creo que también desde este punto de vista nosotros debemos trabajar un poquito más en la conciencia. El líder o el ministro o el pastor debe demostrar siempre un interés o en la condición de esta persona. Y a veces también pensamos que lo atendemos una semana y lo dejamos de la mano, porque pensamos que esto es pasajero y no. Tenemos que estar constantemente trabajando como la persona, así como trabajamos con un adicto, no sé, a la droga, con un alcohólico. Yo, por ejemplo, si yo fui alcohólico en el pasado, yo voy a seguir siendo tentado durante un largo tiempo por esa lucha. Y es una lucha que tengo interna y también, entonces, como pastor, tengo que estar apegado siempre. Yo tengo que amar a esa persona, no a su pecado. Lógicamente, como tú decías, que hay iglesias que aman a la persona o la aceptan y aceptan el pecado. No, nosotros amamos el alma perdida, pero no amamos el pecado, ¿cierto? Ahora, me gusta una frase de Richard Cohen, que decía que esta batalla es de amor. Y entonces aquel que ama más, por más tiempo, es el que gana. O sea, nunca te rindas. Creo que como consejeros pastorales debemos siempre trabajar con la persona, Kevin. ¿Qué crees? Sí, esta es otra ventaja que tenemos, o sea, no tanto una ventaja, sino que nos refleja la realidad. Como te dije, no existe el gen gay. Levi, entre otros autores que buscaron el gen gay, Kinsey, y entre tantas personas que han buscado esto, no lo encontraron. ¿Sí? No existe. Y esto confirma, pues, la Biblia. Ahora, que sí existe la homosexualidad como trastorno. ¿Sí? Existe y fue incluso en los DMS, en los manuales de psicología, hasta 1970,
fue incluido la homosexualidad como un trastorno de la personalidad, como un trauma arrastrado por las personas. Y si tú te das cuenta, si tú investigas, las personas, la gran mayoría, no vamos a generalizar, pero la gran mayoría de personas homosexuales, ¿qué tienen? Promiscuidad. Se habla de que pueden llegar a tener un mínimo de 100 parejas sexuales en su vida y hay personas que han alcanzado 1000 parejas sexuales. ¿A qué se debe? A que ellos están buscando esa masculinidad que no encontraron en un papá que se los haya demostrado, o que la figura masculina los abusó, los maltrató, ya sea física o sexualmente, y ellos están buscando una figura masculina para reparar, y al no conseguirlo la buscan en otro, y en otro, y en otro, y por eso lamentablemente una vida de promiscuidad, y no estamos siendo dogmáticos, pero del 100% de la población mundial con VIH, aproximadamente un 78% son personas homosexuales. Y esto habla de la gran promiscuidad que hay. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Si la psicología, la psiquiatría nos puede dar herramientas. Y nosotros como cristianos, recuerdo cuando estábamos en el instituto, vimos esta materia de consejería cristiana en la que nos dio ciertos pasos sobre cómo darle un seguimiento. Y lo primero es ir a la raíz del asunto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este chico, y este va a ser un gran trabajo, un trabajo arduo que vas a tener, porque este chico siente atracción hacia el hombre o hacia su mismo sexo? ¿De dónde se origina esto? Posteriormente a eso viene la parte de consejería. ¿Y sabes qué es lo más importante, Arley? Algo que las personas no toman en cuenta, que estos chicos necesitan una figura masculina que no tuvieron, o en el caso de la mujer, una figura femenina que no tuvieron, un padre o una madre adoptiva, ya sea representativa. Puede ser tú como consejero, aunque lo más aconsejable es que sea otra persona, pero una gran manera de ayudar va a ser eso, llevarlos, mostrarles cómo se es hombre de una manera correcta, porque por lo general las figuras masculinas que ellos han visto han sido figuras malas, figuras destructivas, y eso los ha llevado a negar su sexualidad o a negar su orientación homosexual como instinto de autorreparación. Exacto. Bueno, Proverbios capítulo 27, versículo 17 nos dice que el hierro con el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Es muy cierto, muchas veces estos jóvenes con tendencia a homosexual han tenido una falta, casi siempre la falta es de la figura de su mismo sexo. Entonces quiero asumir este rol porque sé que, y también la madre me comentó que sí, la ausencia de su padre siempre está ausente en su vida y creo que esto es un motivo también por el cual quiero trabajar. Bueno, Kevin, como te dije al principio, este pecado en todos sus aspectos, hemos llegado a Kevin a la conclusión que es redimible por el Evangelio de Cristo Jesús. Dios demuestra y siempre va a demostrar su gracia para con nosotros los pecadores que lleguemos a sus pies arrepentidos. O sea, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, y si venimos a Él arrepentidos buscando su perdón, sabemos que la sangre de su Hijo Cristo nos va a lavar, nos va a justificar y nos va a santificar. Gracias, Kevin, por estar acá y compartir conmigo tus experiencias. Entonces, a raíz de yo empiezo a trabajar con este joven, ya te voy dando noticias. Estamos en contacto, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia. Hay un libro, Arley, se llama La homosexualidad desde un punto de vista científico y bíblico, en el que vas a encontrar muchos consejos para guiar a estas personas. Te lo recomiendo tanto para tu chico, para ti y para todo el que lo necesite. Vas a encontrar respuestas prácticas y argumentos convincentes para ayudar a estas personas. Recordemos siempre que hay un problema que tratar y, como tú decías, la mejor manera es mediante el amor. Ellos no saben o no comprenden lo que está por en su vida, pero tú, los demás, a su llevar su carga. Me alegra bastante, Arley, que puedas ayudar a esta familia que está presentando esta problemática, que tú seas de bendición, y como decías tú, es Dios